Ella ha vuelto. Matilde. Por el amor de Dios, ella ha vuelto. La voz de don Eladio rompió el silencio de la madrugada. Era un susurro ronco, cargado de un terror primitivo. Sus dedos, huesudos y fríos como garras de ave rapaz, se clavaron con fuerza en el brazo de su esposa. En la penumbra de la habitación principal de la hacienda La Soledad, solo brillaba la luz mortecina de una pequeña lámpara de mesa, proyectando sombras alargadas y deformes sobre las paredes descascaradas. Sombras que parecían danzar burlonamente alrededor de la cama matrimonial. Doña Matilde se despertó de un salto, con el corazón golpeándole el pecho por el susto repentino. Se apartó el cabello gris y revuelto de la frente sudorosa. Sus ojos, pesados por el sueño interrumpido, intentaron enfocar en la oscuridad. Miró a su marido con una mezcla de irritación y preocupación. ¿Qué te pasa ahora, Eladio? ¿Por qué gritas así en medio de la noche como si hubieras visto al mismísimo diablo? Vas a despertar a todo el pueblo de San Pedro. Si los peones te escuchan, van a pensar que nos están matando. ¿Qué es lo que dices? Don Eladio no respondió. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, como si toda la sangre hubiera huido de su cuerpo para esconderse en lo más profundo de sus entrañas. La piel de su cara, arrugada por los años y el sol implacable de Antioquia, estaba tensa. Sus ojos, desorbitados y vidriosos, miraban fijamente hacia la ventana. Esa ventana que estaba cubierta por pesadas cortinas de terciopelo oscuro, cerrada a cal y canto. Sus labios secos y agrietados temblaban sin control, y sus dientes castañeteaban con un sonido rítmico y desesperante. Tac, tac, tac. Como si estuviera sufriendo un ataque de fiebre palúdica en pleno trópico. Matilde intentó calmarse. Respiró hondo, sintiendo el aire viciado de la habitación. Pero Eladio seguía inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando, esperando algo que solo él podía oír. Afuera, en los vastos terrenos de la hacienda, el coro de los perros guardianes, que había estado ladrando furiosamente hace unos segundos, se detuvo de golpe. No fue un silencio gradual. Fue un corte abrupto. Como si una mano invisible hubiera cerrado el hocico de todas las bestias al mismo tiempo. Y entonces cayó el silencio. Un silencio espeso, pegajoso, casi sólido. La carretera de tierra que pasaba frente a la granja estaba desierta, sumida en la negrura absoluta de la noche sin luna. De vez en cuando, muy a lo lejos, se podía imaginar el destello de una motocicleta solitaria. Pero nada más. Solo quedaba la débil luz de la luna nueva, filtrándose tímidamente a través de las rendijas de la persiana de madera, dibujando líneas de luz polvorienta sobre el suelo de baldosas frías. Pasaron unos minutos eternos. Cuando don Eladio se aseguró de que no había más ruidos afuera, soltó un suspiro profundo y tembloroso. Fue el sonido de un hombre que se aferra a la vida en el último segundo, como un náufrago que encuentra una tabla de madera en medio de una tormenta en el mar. Llevó su mano al pecho, apretando la tela de su camisa empapada. El sudor frío le corría por la frente, bajando por las sienes y perdiéndose en el cuello de su pijama. Doña Matilde, sintiendo el calor sofocante de la habitación cerrada, hizo un movimiento para levantarse. Quería ir hacia la ventana. Necesitaba abrirla, aunque fuera un poco. El aire adentro era irrespirable.
Hacía 3 noches que Eladio la obligaba a dormir con todo cerrado. Pero apenas movió un pie, Eladio reaccionó con una violencia inusitada. Se abalanzó sobre ella y le agarró la muñeca. No. No la abras. Te he dicho que no la abras. Su voz era un gruñido desesperado. Matilde se quedó paralizada. El viejo ventilador de techo giraba perezosamente sobre sus cabezas, zumbando monótonamente, pero no lograba disipar el calor húmedo y opresivo de la noche colombiana. El aire olía a sudor viejo, a miedo y a algo más, un olor rancio, difícil de describir. Durante décadas, don Eladio había sido un hombre de campo, un patrón duro, acostumbrado a dormir con las ventanas abiertas de par en par, sin importar si era invierno o verano. Le gustaba sentir la brisa de la montaña. Pero ahora parecía un animal acorralado en su propia guarida. Insistía en cerrar los cerrojos, en bajar las persianas, como si tuviera pánico de que algo pudiera entrar o de que algo pudiera verlo desde afuera. Matilde miró los ojos de su esposo. Había una súplica en ellos. Una súplica muda y aterradora. Mitad orden autoritaria, mitad ruego infantil. Ella suspiró, derrotada. Se soltó del agarre de su marido y volvió a sentarse en el borde de la cama. Don Eladio no la soltaba del todo. Ahora aferraba el borde de su camisón de dormir, como un niño pequeño que teme que su madre lo abandone en la oscuridad. «Matilde, ¿a dónde vas?», preguntó con voz quebrada. Doña Matilde frunció el ceño, cansada de este juego macabro. «Ay, hombre. ¿Qué te pasa? La casa está hirviendo. Parece un horno crematorio. Si no abro la ventana, nos vamos a asfixiar aquí adentro. Y dime una cosa, Eladio. ¿Qué es lo que te tiene así desde hace días? Pareces un alma en pena. ¿Me estás ocultando algo?». Don Eladio negó con la cabeza frenéticamente. Su nuez de Adán subía y bajaba, pero las palabras se le atragantaban. En sus ojos brillaba un miedo indescriptible, como si el simple hecho de mencionar su temor en voz alta lo hiciera realidad, lo invocara. Matilde, al ver que no obtendría respuesta, se puso de pie. Salió de la habitación con el corazón pesado. Una sensación de inquietud se instaló en su estómago. Don Eladio no siempre fue así. Era el dueño de la hacienda La Soledad. Un hombre respetado y temido. Habían estado casados por más de 30 años. Tenían un único hijo, Julián. El orgullo de la familia. Julián tenía 28 años cuando se casó con una muchacha hermosa y humilde llamada Elena. Pero la felicidad duró poco. Demasiado poco. La tragedia golpeó a la familia sin previo aviso hace 6 meses. Una mañana cualquiera, Matilde se levantó temprano para rezar el rosario y encontró a su hijo Julián tirado en el jardín trasero, muerto. Su cuerpo estaba rígido y frío como el mármol. No había señales de violencia. No había heridas. Los médicos del pueblo dijeron que fue un mal aire, un paro cardíaco súbito, una muerte natural. Pero una madre sabe. En lo profundo de sus entrañas, Matilde sentía que algo no encajaba. Su hijo era joven, fuerte como un roble. Trabajaba en el campo todos los días. ¿Cómo podía caer muerto así de fácil? La muerte de Julián destruyó la paz de la hacienda. Elena, la joven viuda,
lloró hasta secarse los ojos. Y los viejos patrones, Eladio y Matilde, se sumieron en un luto gris y eterno. Desde aquel día, la casona grande y lujosa se sintió diferente. Aunque tenían dinero de sobra, más que cualquiera en la región, el ambiente se volvió pesado, lúgubre, como si una sombra invisible se paseara por los pasillos vacíos, esperando a que cayera la noche para recordarle su desgracia. Matilde notó el cambio en su esposo. Después del funeral de Julián, Eladio dejó de ser el mismo. No era la tristeza normal de un padre. No. Era algo más oscuro. Eladio se volvió un ermitaño en su propia casa. Pasaba las horas muertas sentado en la sala principal, mirando la televisión sin volumen, con la mirada perdida en el vacío. Su teléfono celular, antes siempre sonando con negocios de ganado y café, ahora yacía olvidado en la mesa. Pero lo más extraño ocurría al atardecer, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas de los Andes, y las sombras se alargaban. Eladio comenzaba su ritual maniático. Encendía todas las luces de la casa, desde el porche delantero hasta el último rincón del granero. Revisaba obsesivamente las cámaras de seguridad que había instalado recientemente. Llamaba a los técnicos para que ajustaran los ángulos, para que aumentaran la sensibilidad de los sensores de movimiento. La puerta principal, las ventanas del balcón, la entrada del sótano. Todo debía estar cerrado con doble llave y cerrojo. Hubo una noche en que se fue la luz por una tormenta eléctrica. Eladio casi se desmaya del pánico. Corrió a encender velas y linternas, temblando como una hoja, revisando cada rincón oscuro con una desesperación que rozaba la locura. Y ahora llevaba 3 noches prohibiendo abrir la ventana del dormitorio. A pesar del calor infernal, Matilde no entendía nada. Ella era una mujer devota, creyente en Dios y en la Virgen, pero no creía en fantasmas ni en apariciones. Sin embargo, creía en sus instintos. Y sus instintos le gritaban que algo estaba consumiendo la mente de su marido. Preocupada, Matilde había llamado al curandero Anselmo, un viejo sabio de la región que conocía los secretos de las hierbas y el alma. Anselmo vino, miró a Eladio, le tomó el pulso. Y después de un largo silencio, dijo: «Señora, su marido no tiene enfermedad del cuerpo. Sus meridianos están revueltos, sí. Pero es la pena. El dolor de perder un hijo enloquece a cualquiera. Denle estos tés de hierbas para que duerma». Pero los tés no sirvieron de nada. Al contrario, la situación empeoró. Eladio empezó a despertarse gritando, saltando de la cama como impulsado por un resorte, sudando a mares, mirando fijamente a las esquinas oscuras de la habitación. A veces murmuraba el nombre de su hijo muerto, Julián. Julián. Otras veces, Matilde lo encontraba de pie frente al altar familiar, mirando las fotos de los ancestros con ojos de loco. Y lo peor eran las cámaras de seguridad. Eladio juraba que los sensores detectaban movimiento en el patio. A las 3 de la madrugada, la hora del demonio. Matilde revisó las grabaciones una vez y sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. En la pantalla granulada, bajo el viejo árbol de mango del patio delantero, se veía una sombra borrosa, una silueta estática, que desaparecía cuando la cámara intentaba enfocar. Esa misma noche,
Eladio susurró desde la cama, con voz de ultratumba: «Está ahí, Matilde. La he visto. Está parada ahí afuera, esperándome». Matilde caminó hacia la cocina, arrastrando los pies. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban. No era miedo a los fantasmas. Era miedo a la locura de su esposo. O peor aún, miedo a descubrir que la locura de su esposo tenía una razón de ser. Una razón real y tangible, que estaba ahí afuera, en la oscuridad, arañando las paredes de la hacienda La Soledad. Doña Matilde se sentó en el viejo sofá de mimbre de la sala. Suspiró con pesadez. Se sirvió una taza de agua de panela fría. El líquido dulce bajó por su garganta seca, pero no alivió la amargura que sentía en el pecho. A los pocos minutos, la puerta de la habitación se abrió. Don Eladio salió arrastrando los pies. Su sombra se proyectaba larga y deforme sobre las baldosas bajo la luz blanca y cruda del tubo fluorescente. En tan solo una semana, el hombre había envejecido 10 años. Sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras, casi negras. Sus pómulos sobresalían como piedras bajo la piel sedosa y amarillenta. Ya no quedaba nada de aquel hacendado fuerte y orgulloso que montaba a caballo por sus tierras. Matilde lo miró con lástima. Le ofreció un poco de agua, pero él la rechazó con un gesto débil de la mano. Eladio se dejó caer en una silla mecedora. Miró hacia el patio oscuro a través de la puerta entreabierta. El silencio de la noche era absoluto. Solo se escuchaba el cri-cri de los grillos y el zumbido eléctrico del ventilador. Matilde rompió el silencio, intentando sonar casual. Eladio estaba pensando: ¿por qué no llamamos a los padres de Elena? La muchacha lleva mucho tiempo allá en el pueblo de sus papás. Ya van para 6 meses desde que se fue. Deberíamos decirle que vuelva. Aquí estaría mejor. Sola allá, con esa pena tan grande, y nosotros aquí, tan solos también. Al escuchar el nombre de su nuera, Eladio se tensó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si le hubieran mencionado al demonio. Se levantó de la silla con un movimiento brusco. No. Deja a la muchacha tranquila. ¿Para qué la quieres traer aquí? ¿Para qué llore todo el día frente a las fotos de Julián? Déjala ya. Que sufra su duelo lejos. Aquí solo hay tristeza. No la llames, Matilde. Te lo prohíbo. Su voz se quebró al final, convirtiéndose en un susurro agónico. Bajó la cabeza, evitando la mirada inquisidora de su esposa. Matilde no insistió. Pero la reacción de Eladio sembró una semilla de duda en su corazón. La madrugada llegó envuelta en una niebla espesa que bajaba de la montaña. Matilde se levantó antes del amanecer para ir al mercado del pueblo. Se vistió en silencio. Tomó su canasta y salió, dejando a Eladio supuestamente dormido. Pero Eladio no dormía. Nunca dormía de verdad. Apenas escuchó los pasos de su mujer alejándose por el camino de grava. Eladio se sentó en la cama. Encendió la lámpara de la mesita de noche. La luz amarilla parpadeó. Su corazón latía desbocado. De repente, un sonido rompió la calma. No venía de adentro de la casa. Venía del techo. Era un ruido metálico. Sobre las láminas de zinc que cubrían la hacienda. Clank. Clank. Alguien caminaba sobre el techo. Y luego, el aullido.
Un aullido largo y lastimero de un perro. Pero no era un perro cualquiera. Sonaba como un lamento humano distorsionado por el viento. En la creencia popular de la región, cuando los perros aúllan así al amanecer, es porque la muerte está paseando por el vecindario. Eladio sintió un nudo en la garganta. La bombilla de la habitación comenzó a fallar. Zumbaba y chisporroteaba, encendiéndose y apagándose, sumergiendo la habitación en una penumbra intermitente. Luz. Oscuridad. Luz. Oscuridad. En uno de esos parpadeos, Eladio vio algo. La hamaca que colgaba en la esquina de la habitación. Esa hamaca donde solía tomar la siesta. Se movía. Se mecía suavemente. De un lado a otro. Como si alguien invisible acabara de levantarse de ella. Eladio quiso gritar, pero la voz se le murió en la garganta. Y entonces ocurrió lo peor. En la ventana cerrada. Un sonido agudo. Reed Ditch. Reed Ditch. Como uñas largas arañando el cristal. Arañando con insistencia. Queriendo entrar. El pánico se apoderó de él. Eladio saltó de la cama, tropezando con sus propios pies. Abrió la puerta de la habitación y corrió hacia el patio delantero. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de esa habitación maldita. Pero al salir al patio, entre la bruma matinal, se encontró de frente con la causa de sus tormentos. No era un fantasma. Aún no. Era un gato. Un gato negro, enorme. Del tamaño de un perro pequeño. Estaba sentado en medio del patio de baldosas, con el pelaje erizado y sucio de barro. El animal no huyó. Se quedó inmóvil, mirando fijamente a don Eladio con unos ojos amarillos y brillantes. Unos ojos que destilaban una inteligencia maligna. Demasiado humanos para ser de un animal. El gato abrió la boca y soltó un bufido que sonó como una risa burlona. Eladio retrocedió, aterrorizado. Sintió un calor húmedo en la entrepierna. Se había orinado del miedo. «Vete», gritó, agitando los brazos. «Largo de aquí, bestia del infierno». El gato dio un salto increíblemente alto. Pasó rozando la cara de Eladio, casi arañándole los ojos. Y desapareció en la niebla con un chillido que helaba la sangre. Eladio se quedó allí, temblando. Solo, en medio del patio frío. Pero cuando intentó volver a entrar a la casa, algo lo detuvo en el umbral. Miró hacia el suelo del pasillo. Y lo que vio le hizo dudar de su cordura. Sobre las baldosas secas y limpias del corredor había huellas. Huellas de pies descalzos. Mojadas. Empapadas en un agua oscura y maloliente. Como si alguien hubiera salido de un pantano o del fondo de un pozo. Las huellas no venían de afuera. Aparecían de la nada en medio del pasillo. Y se dirigían hacia el interior de la casa. Pasaban frente al altar familiar. Y continuaban hacia el pasillo de las habitaciones. Hacia la habitación de Julián. La habitación que había estado cerrada con llave desde el día de su muerte. Eladio sintió una fuerza invisible que lo empujaba a seguir el rastro. Caminó como un autómata. Cada paso era una tortura. El olor se hacía más fuerte. Un olor a agua estancada, a flores podridas y a tierra mojada. Llegó frente a la puerta de Julián. Y su corazón se detuvo.
La puerta estaba entreabierta. Apenas una rendija, pero suficiente para ver la oscuridad del interior. Las huellas húmedas terminaban justo en el umbral. Eladio empujó la puerta con mano temblorosa. La madera crujió. La luz del pasillo iluminó parcialmente la habitación. La cama de Julián estaba intacta. Sus libros, su ropa, todo cubierto de polvo. Pero en el centro de la habitación había alguien. Una figura de espaldas. Un hombre joven, con la misma camisa que Julián llevaba el día que lo encontraron muerto. Pero la camisa estaba empapada. El agua goteaba de sus mangas, formando charcos en el suelo. Cloc, cloc, cloc. La figura no se movió, pero una voz salió de ella. Una voz gorgoteante, como si tuviera la garganta llena de líquido. «Papá, devuélvemela». Eladio gritó. Un grito desgarrador que resonó en toda la hacienda. La figura comenzó a girarse lentamente. Y Eladio no esperó a verle la cara. Corrió. Corrió como un loco hacia la salida, tropezando, cayendo, levantándose. Huyendo de la voz de su hijo muerto. Horas más tarde, doña Matilde regresó del mercado. Encontró a Eladio sentado en el suelo del patio trasero. Estaba sucio, con la ropa desordenada. Y en sus manos apretaba con fuerza el cuerpo inerte de un gato negro. «Dios santo, Eladio», gritó Matilde, soltando la canasta. «¿Qué has hecho?». Eladio levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. «Me estaba molestando», dijo con voz monótona. «No me dejaba dormir. Corría por el techo. Gritaba como un niño. Tuve que callarlo. Le torcí el cuello. Mira, ya no grita». Matilde miró el animal. El cuello del gato estaba roto en un ángulo antinatural. La cabeza colgaba flácida. Pero los ojos amarillos seguían abiertos. Fijos. Mirando a Eladio con una expresión de odio eterno. Matilde sintió náuseas. Su marido, el hombre que una vez cuidó a los animales de la granja, había matado a una criatura con sus propias manos. «Dame eso», dijo ella, con voz temblorosa. Le quitó el animal de las manos. El cuerpo estaba caliente todavía, pero se sentía pesado. Más pesado de lo que debería ser un gato. Matilde llevó el cadáver hacia el fondo del jardín, cerca de un viejo árbol de guayacán. El mismo lugar donde la tierra parecía siempre más oscura y húmeda. Tomó una pala y comenzó a cavar. La tierra estaba blanda. Demasiado blanda. Cavó con prisa. Quería deshacerse de esa cosa lo antes posible. De repente, la pala golpeó algo. No era una piedra. Era algo blando, pero resistente. Como una raíz gruesa o un saco de tela enterrado. Un olor nauseabundo brotó de la tierra removida. Matilde se tapó la nariz. El miedo la paralizó por un segundo. ¿Qué había ahí abajo? Pero no quiso averiguar. El pánico le decía que no mirara. Que no escarbara más. Tiró el gato en el agujero apresuradamente. Y lo cubrió con tierra. Aplastó el montículo con sus botas. Y colocó unas piedras encima para que los perros no lo desenterraran. Se limpió las manos en su delantal. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón. Pero cuando se dio la vuelta para regresar a la casa,
Sintió una mirada clavada en su nuca. Se giró bruscamente hacia la tumba recién hecha. No había nada. Solo el montículo de tierra bajo la sombra del Guayacán. Pero en su mente, la imagen de los ojos amarillos del gato seguía viva. Y tuvo la certeza, una certeza helada y terrible, de que aquello que acababa de enterrar no se iba a quedar ahí abajo por mucho tiempo. Pasaron 2 días. 2 días de una calma tensa y enfermiza en la hacienda La Soledad. Durante el día, el sol brillaba con fuerza sobre los cafetales. Pero al caer la noche, la casa parecía encogerse sobre sí misma, como un animal herido que espera el golpe final. Era la tercera noche. Cerca de las 12. Doña Matilde dormía un sueño inquieto. De repente, sintió un tirón violento. No físico, sino en el alma. Como si una mano helada la hubiera sacado de golpe de su pesadilla. Abrió los ojos en la oscuridad. Un viento gélido le golpeó la nuca. Se estremeció. El frío le caló hasta los huesos, erizándole la piel del cuero cabelludo. Era un frío antinatural. Imposible en esta época del año, en pleno verano tropical. No era brisa de montaña. Era el aliento de la muerte. Húmedo. Pesado. Oliendo a tierra mojada y a flores marchitas. Se giró lentamente en la cama. A su lado, don Eladio dormía. O eso parecía. Estaba ovillado en posición fetal, dándole la espalda. Su respiración era irregular. Entrecortada. Como si estuviera luchando contra un peso invisible que le aplastaba el pecho. Matilde se quedó inmóvil unos segundos. El silencio de la habitación era ensordecedor. Podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Tum tum. Tum tum. La habitación parecía haberse expandido en la oscuridad. Las paredes se sentían lejanas. El techo, infinitamente alto. No podía volver a dormir. La sed le secaba la garganta. Se incorporó con dificultad, apoyando las manos en el colchón. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío. Y entonces, lo escuchó. Creak. Un chirrido leve. Viniendo de la sala principal. Como si alguien hubiera abierto una puerta con mucho cuidado. Matilde contuvo el aliento. Si no hubiera estado despierta, jamás lo habría oído. Era un sonido tan sutil que parecía un susurro del viento. Se puso la bata y caminó hacia la sala. Encendió la luz del pasillo. El tubo fluorescente parpadeó un par de veces antes de iluminar la estancia con su luz blanca y estéril. La sala estaba vacía. Pero algo había cambiado. En el centro de la mesa de madera maciza, donde no debería haber nada más que el tapete de encaje, había un objeto. Un pañuelo. Un pañuelo de hombre, viejo y arrugado. De tela amarillenta por el paso del tiempo. Y en el centro, una mancha oscura. Seca. Parecía sangre vieja o algún fluido corporal que el tiempo no había logrado borrar. Matilde se quedó petrificada. Ella conocía cada objeto de esa casa. Y ese pañuelo no era de Eladio. Ni de Julián. Era algo ajeno. Algo que no debería estar allí. Se acercó lentamente. Extendió la mano temblorosa para tocarlo. Y en el instante en que sus dedos rozaron la tela fría y húmeda, escuchó un suspiro. Un suspiro profundo.
largo, cargado de una tristeza infinita y agotadora. El sonido no venía de afuera, venía de la habitación de Julián. La habitación cerrada, la que llevaba 6 meses sellada como una tumba. Matilde sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El miedo le apretó el estómago. Pero una fuerza extraña, una mezcla de terror y amor maternal, la empujó hacia allí. Caminó hacia el mueble bajo el altar familiar. Se arrodilló. Metió la mano en el fondo del cajón, buscando a tientas. Allí estaba. La llave de hierro. Fría como un pedazo de hielo. Se levantó y caminó hacia la puerta de su hijo muerto. La llave entró en la cerradura con un chasquido metálico que resonó como un disparo en la noche silenciosa. ¡Clac! Giró el pomo. La puerta se abrió con un gemido de bisagras oxidadas. El aire que salió de la habitación la golpeó en la cara. Era un aire viciado. Rancio. Olía a encierro, a polvo y a algo dulce y nauseabundo. Como carne en descomposición. Matilde encendió su linterna de mano. El haz de luz cortó la oscuridad. La cama de Julián estaba allí, tendida perfectamente. Pero la almohada tenía la marca de una cabeza. Una depresión profunda, como si alguien hubiera estado acostado allí hace apenas unos segundos. Todo estaba intacto, pero se sentía habitado. De repente, la linterna comenzó a fallar. La luz parpadeó violentamente. Las sombras en las paredes cobraron vida, estirándose y contrayéndose como garras negras. Y entonces, un golpe brutal sacudió la casa. ¡Bam! 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 Venía de arriba, del techo de zinc. Alguien, o algo, estaba golpeando las láminas con una furia demencial. Como si quisiera arrancar el techo y entrar a la fuerza. Matilde soltó un grito ahogado. Olvidó la habitación de Julián. El instinto de supervivencia se apoderó de ella. Corrió hacia las escaleras que llevaban a la terraza. Los golpes eran cada vez más fuertes. Parecía que una bestia gigante estaba saltando sobre sus cabezas. Y entre los golpes, ese sonido otra vez. Ese maullido espantoso. Miau. Rar. Mitad gato, mitad demonio. Matilde agarró una escoba vieja que estaba en el rellano. Subió los escalones de 2 en 2, con el corazón en la boca. Llegó a la puerta de la terraza y la abrió de una patada. ¡Largo!, gritó, agitando la escoba. ¡Largo de aquí, maldito animal! El viento de la noche le azotó la cara. Y allí, bajo la luz de la luna, lo vio. El gato negro. Estaba parado en el borde del techo, mirándola fijamente. Sus ojos brillaban como 2 brasas del infierno. Pero había algo terrible en él. Su cuello. Su cuello estaba torcido, doblado en un ángulo imposible. La cabeza colgaba hacia un lado, flácida, como un muñeco roto. Era el mismo gato que Eladio había matado. El mismo gato que ella había enterrado con sus propias manos. El animal soltó un bufido gutural. Y antes de que Matilde pudiera reaccionar, saltó. Se lanzó al vacío hacia el jardín delantero, desapareciendo en la oscuridad como una mancha de tinta. Matilde se quedó paralizada en la terraza, temblando, jadeando. «No puede ser», susurró. «Yo te enterré.
Yo te puse tierra encima. Estás muerto. Bajó las escaleras corriendo. Salió de la casa como una exhalación. Atravesó el patio, ignorando el dolor en sus pies descalzos. Llegó al jardín, bajo el viejo árbol de Guayacán. Iluminó el suelo con la linterna. Y el grito se le congeló en la garganta. La tumba estaba abierta. La tierra había sido removida desde adentro. Un agujero negro y profundo bostezaba en el suelo, del tamaño exacto del cuerpo del gato. Alrededor del agujero, la tierra estaba arañada, como si unas garras desesperadas hubieran luchado por salir a la superficie. Y había sangre. Un rastro de sangre negra y viscosa salía de la tumba. Se arrastraba por la hierba, marcando un camino macabro. El rastro iba directo hacia la casa, hacia la ventana de su dormitorio. Matilde sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cayó de rodillas. Vomitó bilis pura sobre la hierba. El terror era absoluto. No era una alucinación. La muerte había regresado. Y no venía sola. Se levantó como pudo, tambaleándose. Regresó a la casa, cerrando la puerta con doble cerrojo. Se apoyó contra la madera, intentando recuperar el aliento. Pero el horror aún no había terminado. Desde su propia habitación, escuchó un ruido. Crec, crack, crec. Era un sonido húmedo, de huesos rompiéndose, de masticación, como un perro hambriento triturando un hueso de pollo. Matilde caminó hacia el dormitorio, arrastrada por una curiosidad mórbida. Eladio, ¿dónde estaba Eladio? Llegó a la puerta entreabierta. La luz de la lámpara de noche parpadeaba débilmente. Miró hacia el rincón de la cama y vio algo que jamás olvidaría. Algo que la perseguiría hasta el día de su propia muerte. Había una figura sentada en el suelo, junto a la cama. Una sombra densa y oscura, dándole la espalda. La figura sostenía algo entre sus manos. Algo grande, peludo. Era una rata. Una rata de campo gigantesca. Pero estaba destrozada. La sombra se llevó el animal a la boca. Se escuchó un crujido repugnante. Y un chorro de sangre salpicó la pared blanca del dormitorio. La figura masticaba con avidez, haciendo ruidos obscenos. Chap, chap, chap. Eladio estaba en la cama, paralizado por el terror, mirando la escena con los ojos desorbitados. La figura soltó una risita aguda. J.E., J.E., J.E. Y arrojó el cadáver de la rata hacia un rincón. Solo quedaban los huesos y la piel vacía. Entonces, la sombra comenzó a girarse lentamente hacia la puerta, hacia donde estaba Matilde. Ella vio un perfil pálido, una boca manchada de sangre fresca, y unos ojos que no eran humanos. Matilde no pudo soportarlo más. Sus piernas cedieron. Se desplomó en el pasillo. La oscuridad la envolvió antes de que su cabeza golpeara el suelo. Lo último que escuchó fue el sonido de alguien lamiéndose los dedos en la penumbra. La mañana siguiente llegó con una falsa calma. Doña Matilde se despertó a las 6 en punto, con los ojos hinchados y el cuerpo dolorido. Se movía por la cocina como un fantasma, preparando el café y las arepas de maíz en silencio, intentando mantener la normalidad a toda costa. Don Eladio se sentó a la mesa.
Parecía un espantapájaros. Un saco de huesos envuelto en ropa sucia. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza de café. Sus ojos esquivaban cualquier sombra, cualquier rincón oscuro. La casa, para él, ya no era un hogar. Era una prisión llena de demonios. Después del desayuno, Matilde salió al jardín. Necesitaba aire. Al pasar junto al árbol de Guayacán, se detuvo en seco. Los rosales que había plantado cerca de la tumba del gato habían crecido de forma monstruosa en solo 2 días. Sus tallos eran gruesos como serpientes. Sus espinas, largas y afiladas como agujas. Y las rosas. Las rosas eran de un rojo tan intenso que parecían bauladas en sangre fresca. Estaban vivas. Demasiado vivas. Como si se estuvieran alimentando de algo muy nutritivo bajo la tierra. Matilde se santiguó. Aplastó con el pie la tierra removida de la tumba vacía. Y tomó una decisión. Caminó hasta el pueblo, directa a la iglesia de San Pedro. El padre Gabriel, un anciano de sotana raída y mirada severa, la recibió en la sacristía. Matilde se arrodilló. Llorando. Le contó todo. Los ruidos, el gato, la figura en la habitación, la rata devorada. Padre, ayúdenos. Hay un demonio en mi casa. O quizás, es un castigo. El padre Gabriel escuchó en silencio. Esa misma noche, llegó a la hacienda La Soledad con 3 acólitos. Traían agua bendita, crucifijos y Biblias pesadas. Hicieron un exorcismo a puerta cerrada. Mientras Eladio se escondía en el granero, temblando de miedo. Los cánticos en latín resonaron por los pasillos vacíos. Hubo momentos en que las paredes crujieron. Y se escucharon risas burlonas desde el techo. Pero al final, el silencio volvió. Durante 2 semanas, pareció funcionar. La casa se calmó. Eladio volvió a comer. Incluso empezó a dormir un poco mejor. Matilde creyó, ingenuamente, que la pesadilla había terminado. Que Dios había perdonado sus pecados, cualesquiera que fueran. Pero el mal no se va tan fácil cuando tiene cuentas por cobrar. La tregua terminó una noche de tormenta eléctrica. El cielo se rompió en relámpagos. La lluvia caía como latigazos sobre el techo de zinc. Un vecino, don Anselmo, pasaba por el camino frente a la hacienda. Iba cubierto con un plástico para la lluvia. Al mirar hacia el portón de la entrada, vio algo que le heló la sangre. Allí, bajo el aguacero torrencial, había una mujer. Vestida de blanco. Inmóvil. El agua la atravesaba como si fuera de humo. Su cabello largo y negro le cubría la cara. Estaba parada, mirando fijamente hacia la casa de los patrones. Anselmo parpadeó, pensando que era un efecto de la lluvia. Pero la figura seguía ahí, con una tristeza infinita en su postura. El viejo salió corriendo, rezando el credo a gritos. Nadie le creyó al día siguiente. Dijeron que estaba borracho. Pero la mujer de blanco no se había ido. Solo estaba esperando. 15 días después, ocurrió lo inevitable. Don Eladio había ido a un velorio en el pueblo vecino. Bebió aguardiente para calmar los nervios. Mucho aguardiente. Regresó a la hacienda al anochecer, tambaleándose, con la mente nublada por el alcohol. La casa estaba a oscuras. Matilde no estaba. Había ido a visitar a una prima enferma.
Eladio entró, tropezando con los muebles. Matilde, gritó con voz pastosa. Prende la luz, mujer. Nadie respondió. Eladio caminó hacia su dormitorio. Y al entrar, vio algo que lo dejó sobrio de golpe. En la esquina de la cama, había alguien sentado. Una mujer. De espaldas, con el cabello largo y negro cayendo sobre sus hombros desnudos. Se estaba peinando. Pasaba un peine de marfil por su cabello mojado. Una y otra vez. Ras, ras, ras. Eladio se quedó congelado. ¿Matilde?, preguntó, confundido. ¿Qué haces ahí a oscuras? La mujer no respondió. Siguió peinándose, tarareando una canción de cuna. Una canción que Eladio conocía muy bien. Era la canción que Elena, su nuera, solía cantar mientras cocinaba. Eladio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió hacia el interruptor de la luz. Lo golpeó con la mano abierta. El bombillo se encendió de golpe. ¡Zas! La cama estaba vacía. No había nadie. Pero sobre la colcha blanca había algo. Un peine. Un peine de marfil antiguo con incrustaciones de nácar. Eladio lo reconoció al instante. Era el peine que él mismo le había regalado a Elena el día de su boda con Julián. El peine que debería haber desaparecido con ella hace 6 meses. No, gritó Eladio, retrocediendo. Esto no es real. Es el trago. Estoy borracho. En ese momento, la puerta principal se abrió. Matilde entró, sacudiendo su paraguas. Vio a su marido pálido como un muerto, señalando la cama. Eladio, ¿qué te pasa? ¡Ay!, gritó él. La vi. Estaba peinándose. Y dejó el peine. Matilde miró la cama. Vio el peine. Su rostro se endureció. Ella también reconocía ese objeto. Lo tomó entre sus manos. Estaba frío. Y húmedo. Como si acabaran de sacarlo del fondo de un río. O de la tierra mojada. Eladio, dijo ella, con voz grave. Este peine desapareció con Elena. ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué está pasando en esta casa? El padre Gabriel no pudo sacar al demonio porque el demonio no es un espíritu. El demonio es un pecado. ¿Qué hiciste, Eladio? Eladio la miró con odio y miedo. Cállate, vieja loca. No hice nada. Seguro tú lo pusiste ahí para asustarme. Salió de la habitación, huyendo de la mirada acusadora de su mujer. Fue hacia la sala. Hacia el altar familiar. Necesitaba rezar. Necesitaba que sus ancestros lo protegieran. Se arrodilló frente a las velas. Pero cuando levantó la vista hacia el altar, gritó de nuevo. Sobre el mantel blanco del altar, justo delante de la foto de Julián, había un plato. Un plato de barro con comida caliente. Un tamal humeante. Pero no era eso lo que lo aterrorizó. Era lo que estaba escrito en el borde del plato. Con letras rojas. Brillantes. Como sangre fresca que aún no coagula. Cena para papá. Eladio cayó de espaldas, arrastrándose por el suelo como un cangrejo. Dios mío. Dios mío. Matilde llegó corriendo al escuchar el grito. Vio el plato.
Leyó la frase. Y sus piernas fallaron. Cayó de rodillas, llorando. Cena para papá, Julián, es Julián. Él sabe. Pero en un parpadeo, las letras de sangre se disolvieron. El plato se enfrió al instante. Como si todo hubiera sido una ilusión macabra. Matilde se levantó, secándose las lágrimas con furia. Miró a su marido. Ya basta, Eladio. Esto no es un juego. Voy a ir donde la bruja del pueblo vecino. La que habla con los muertos. Ella me va a decir la verdad que tú callas. Matilde agarró su chal y salió de la casa en medio de la noche, dejando a Eladio solo, completamente solo. En la oscuridad de la hacienda La Soledad, Eladio se quedó sentado en el suelo, temblando. Y entonces, en el silencio opresivo, los recuerdos que había enterrado bajo litros de aguardiente comenzaron a brotar, como pus de una herida infectada. Recordó el día, hace un año, cuando descubrió la verdad. Encontró una carta vieja de Matilde. Una carta dirigida a un antiguo chofer de la familia, donde confesaba que Julián no era hijo de Eladio. Era un bastardo. El hijo de un empleado. Toda su vida, todo su orgullo de padre, era una mentira. Eladio sintió un odio tan negro que le quemó las entrañas. Y recordó esa mañana fatídica hace 6 meses. Salió al jardín a orinar. Vio a Julián tirado en el suelo, sufriendo un ataque. Julián lo miró con ojos suplicantes. Extendió la mano. Papá, ayúdame. Pero Eladio no se movió. Se quedó ahí, de pie, mirando cómo el hijo bastardo se asfixiaba, cómo la vida se le escapaba. Sonrió mientras Julián moría. No eres mi sangre, pensó. Y lo dejó morir como a un perro. Ese fue su primer pecado. Pero hubo otro. Peor aún. Semanas después del funeral, Elena, la viuda hermosa y triste, se quedó sola en la casa con él. Matilde estaba en la iglesia. Eladio estaba borracho, loco de dolor y de lujuria retorcida. La vio llorando en la cocina, tan vulnerable. El odio por Julián se transformó en un deseo enfermo por su mujer. La atacó. Ella se defendió. Gritó. Él le tapó la boca con un trapo sucio de la cocina. Apretó demasiado fuerte. Quería callarla, pero también quería destruirla. Cuando la soltó, Elena ya no respiraba. Sus ojos estaban abiertos, acusadores. El pánico lo invadió. Esa misma noche, bajo la lluvia, cavó un agujero profundo bajo el árbol de Guayacán, donde la tierra siempre estaba blanda, y la enterró. Con su ropa, con su peine de marfil en el bolsillo. Dijo a todos que se había ido a casa de sus padres. Nadie dudó del respetable don Eladio. Pero ahora, Eladio levantó la vista hacia la cocina. Había luz. Fuego en el fogón de leña. Alguien estaba cocinando. El olor a carne quemada llenó la sala. Una figura femenina estaba de espaldas, cortando algo con un cuchillo de carnicero. Golpeando la tabla de picar. Top. 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 La figura se detuvo. Y giró la cabeza lentamente. No tenía el rostro hermoso de Elena. Su cara estaba hinchada. Morada. Deforme por la asfixia y la descomposición de la tierra húmeda.
Sus ojos eran dos agujeros negros llenos de gusanos. «Suegro», dijo la cosa con una voz gorgoteante. «La cena está servida». Eladio huyó de terror. Se levantó y corrió hacia la puerta principal. Agarró el cerrojo. Tiró de él con todas sus fuerzas. Pero estaba atascado. Soldado. La casa no lo dejaba salir. Miró hacia el jardín a través de la ventana. Los rosales se agitaban violentamente sin que hubiera viento. La tierra bajo el Guayacán comenzó a hundirse. Como si algo estuviera abriendo las fauces del infierno para tragarlo. Eladio cayó al suelo, boqueando. Su corazón, viejo y culpable, no aguantaba más. La oscuridad se cerró sobre él. Pero esta vez no era un desmayo. Era el comienzo de su juicio final. Don Eladio abrió los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado desmayado en el suelo frío de la sala. La casa estaba sumida en una oscuridad sepulcral. Solo la brasa moribunda del fogón de la cocina arrojaba un resplandor rojizo y siniestro sobre las paredes. Intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. Se sentían pesadas, como si estuvieran hechas de plomo o llenas de barro. El silencio era absoluto. No se oían grillos. No se oía el viento. Ni siquiera se escuchaba el latido de su propio corazón. Era el silencio de una tumba sellada. Eladio se arrastró hacia la puerta principal, sollozando en silencio. Sus uñas arañaron la madera barnizada. Intentó, una vez más, mover el cerrojo. Clac. Clac. Nada. Estaba soldado. Como si la casa misma hubiera decidido que nadie saldría de allí esa noche. «Ayuda», susurró con voz quebrada. «Alguien, por favor». Pero su voz no salió de la casa. Se quedó atrapada en las paredes, rebotando como un eco burlón. De repente, un olor nauseabundo llenó el aire. No era el olor a humedad de antes. Era peor. Era el hedor dulce y penetrante de la carne podrida. De algo que lleva mucho tiempo bajo tierra, hinchándose y reventando. Eladio se giró, temblando. Y vio que la puerta de su dormitorio se abría lentamente. Creak. El sonido de las bisagras oxidadas fue como un grito en la oscuridad. De la negrura de la habitación salió una figura. No caminaba. Se deslizaba. Era Julián. Su hijo. O lo que quedaba de él. Su rostro estaba azulado, con las venas marcadas como ríos negros bajo la piel. Sus ojos estaban inyectados en sangre, saltones, suplicantes. Su boca estaba abierta en una O eterna, buscando aire que nunca llegaría. «Papá», gorgoteó Julián. «¿Por qué no me ayudaste? Yo te vi. Te quedaste ahí parado. Me dejaste morir». Eladio retrocedió, arrastrándose de espaldas hasta chocar con la pared. «No. No. Tú no eras mi hijo. Eras un bastardo. No me mires así». Julián sonrió. Una sonrisa triste y horrible. «La sangre no importa, papá. El pecado sí». Y entonces, desde la cocina, se escuchó otro sonido. Toc. 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 Pasos pesados. Húmedos. Dejando un rastro de agua y tierra por donde pasaban. Eladio giró la cabeza y gritó. Allí estaba ella. Elena. La nuera a la que había deseado y asesinado.
pero ya no era la mujer hermosa de antes. Su vestido de flores estaba hecho jirones, cubierto de moho y gusanos. Su cabello largo estaba enmarañado con raíces y tierra. Su rostro. Dios santo, su rostro. Le faltaba un ojo. La cuenca vacía estaba llena de lodo negro. Y su cuello tenía las marcas moradas de unos dedos fuertes. Los dedos de Eladio. Helena levantó una mano huesuda y señaló hacia él. En su otra mano sostenía algo. Una cuerda. Un mecate grueso, de los que se usan para amarrar el ganado en el matadero. La soga formaba un lazo perfecto. Un nudo corredizo. Suegro, susurró Helena con una voz que sonaba como tierra cayendo sobre un ataúd. Es hora de pagar. La deuda está vencida. Eladio intentó ponerse de pie. El terror le dio una fuerza sobrenatural. Corrió hacia la ventana del salón, intentando romper el vidrio con sus propias manos. ¡Pum! ¡Pum! Pero el cristal no se rompió. Era duro como el acero. Se giró de nuevo. Las dos figuras se acercaban. Lentas. Inexorables. Julián por la izquierda, asfixiándose. Helena por la derecha, con la soga en la mano. El suelo de la casa comenzó a temblar. Las baldosas se agrietaron. Y de las grietas comenzó a brotar un líquido oscuro y viscoso. Sangre. La casa estaba sangrando. Eladio, acorralado, miró hacia arriba. Hacia las vigas de madera noble del techo alto de la sala. Una idea cruzó su mente febril. No era una idea suya. Era una orden. Una imposición de las presencias que lo rodeaban. Sube, le decían las voces en su cabeza. Sube y acaba con esto. Helena le arrojó la cuerda. El lazo cayó perfectamente a sus pies. Eladio lo miró, hipnotizado. Sus manos se movieron solas. Recogió la soga. Sus dedos temblaban, pero hacían los nudos con una destreza macabra. Lanzó el extremo sobre la viga más alta. Se subió a una silla vieja que estaba cerca. Todo parecía ocurrir en cámara lenta. Julián y Helena se detuvieron, observando, como jueces silenciosos en un tribunal infernal. Eladio se puso la soga al cuello. La fibra áspera le raspó la piel. Sintió el frío del nudo contra su garganta. Miró a los fantasmas por última vez. Perdón. Chilló. Perdónenme. Pero los muertos no perdonan. Helena ladeó la cabeza, imitando el gesto del gato negro al que Eladio le había roto el cuello. Y sonrió, mostrando unos dientes negros y podridos. Amén, dijo ella. Eladio pateó la silla. El crujido de su cuello al romperse resonó como un disparo seco en la sala vacía. Crack. Su cuerpo cayó, pero la cuerda lo sostuvo. Se quedó balanceándose de un lado a otro, como un péndulo grotesco. Sus pies pataleaban en el aire, buscando un suelo que ya no existía. Sus ojos se desorbitaron, inyectados en sangre. Su lengua se hinchó y salió de su boca, morada y obscena. En su último instante de conciencia, antes de que la oscuridad lo tragara para siempre, Eladio vio algo más aterrador que la muerte. Vio que el suelo debajo de él se abría. No para tragarlo, sino para mostrarle el infierno que él mismo había creado. Afuera, la tormenta había cesado. Doña Matilde corría por el camino de grava,
acompañada por el padre Gabriel y 3 vecinos fuertes del pueblo. Llevaban antorchas y linternas. El corazón de Matilde le decía que llegaba tarde. Llegaron al portón de la hacienda. Estaba cerrado. Los perros ladraban furiosos hacia la casa, pero no se atrevían a acercarse. «Eladio», gritó Matilde. «Abre la puerta». Silencio. Los hombres empujaron la puerta principal. Estaba atrancada por dentro. «Hay que tumbarla», gritó uno de los vecinos. Tomaron un tronco que había en el jardín y lo usaron como ariete. ¡Bum! ¡Bum! Al tercer golpe, la madera cedió con un estruendo. La puerta cayó hacia adentro. Un golpe de aire frío y pestilente salió de la casa, haciéndolos retroceder a todos. El padre Gabriel levantó su crucifijo. «Santa María, Madre de Dios», murmuró. Entraron con las linternas en alto. Y la luz reveló la escena dantesca. En el centro de la sala principal, colgando de la viga mayor, estaba don Eladio. Su cuerpo inerte giraba lentamente sobre sí mismo. Su rostro estaba congelado en una mueca de horror absoluto. Una mueca de alguien que ha visto al diablo cara a cara. Matilde soltó un grito desgarrador que se escuchó en todo el valle. Se desplomó en el suelo, llorando sin consuelo. Los vecinos corrieron a bajar el cuerpo, cortando la soga. Pero ya no había nada que hacer. Eladio estaba muerto. Y su cuerpo estaba rígido, frío como si llevara horas fallecido, aunque acababan de verlo vivo esa misma tarde. Pero el horror no terminó ahí. Mientras intentaban consolar a la viuda, un ruido sordo vino del jardín. ¡Bum! La tierra tembló bajo sus pies. Todos corrieron hacia afuera, hacia el jardín delantero. Bajo la luz de la luna que por fin se asomaba entre las nubes, vieron algo imposible. El viejo árbol de Guayacán. Ese árbol majestuoso bajo el cual Matilde había enterrado al gato. Se estaba inclinando. Sus raíces crujían. Y de repente, la tierra alrededor del tronco se hundió. Se formó un socavón enorme. Como si la tierra estuviera escupiendo algo que no podía digerir. Matilde, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó al borde del agujero, iluminando con la linterna. Allí, en el fondo del pozo de barro, estaba el cadáver del gato negro, con el cuello torcido. Pero debajo del gato había algo más. Algo envuelto en trapos viejos que ahora quedaban al descubierto. Una mano humana sobresalía de la tierra. Una mano esquelética. Y brillando en el dedo anular de esa mano muerta, había un anillo. El anillo de bodas de Elena. Matilde se tapó la boca, ahogando un sollozo. Comprendió todo en un segundo. La desaparición de Elena. La locura de Eladio. Los ruidos. El gato. Todo encajaba en un rompecabezas de sangre y culpa. Eladio no solo había matado al gato. Había matado a la madre de sus nietos no nacidos. Había profanado su propia tierra. Y la tierra, harta de tanta maldad, había decidido devolver los cuerpos. El padre Gabriel se santiguó, cerrando los ojos ante la visión de los huesos. Dios no castiga con palo ni con rejo, dijo el cura con voz solemne. Dios castiga con la propia memoria. Y a veces los muertos tienen que volver para cobrar lo que es suyo. La hacienda La Soledad quedó en silencio.
Solo se escuchaba el llanto roto de una mujer que había perdido todo. Y el viento que soplaba entre las ramas del guayacán, susurrando nombres. Julián, Elena, Eladio. La justicia divina había caído. Y la noche, por fin, pudo descansar en paz.